Ahora, momento de economía, momento de música de suspenso. Estamos en comunicación aquí en AM530 con Juan Valerdi, economista, que nos va a ayudar en diálogo con Raúl Rulo de la Torre a ver un poco qué es lo que viene con este plan anunciado para estabilizar los precios. Juan, muy buenos días. Aquí está el profe Viñeski, Eduardo Fabregat es mi nombre, pero lo importante es que estés en diálogo con Raúl Rulo de la Torre. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Un placer hablar con ustedes. Un gusto, gracias. Igualmente. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juan? Bueno, a ver, en principio, voy a compartir con vos lo que ayer decía el ministro Sergio Massa en la entrevista que dio para el Destape sobre el tema del programa para estabilizar precios. A ver, lo escuchamos. Estamos avanzando en un programa para tratar de estabilizarle precios al consumidor en general, en un bloque de 4 meses, ¿no? Que digamos, permita diciembre, enero, febrero y marzo, que son los 4 meses siempre más calientes de consumo, que la gente vaya al supermercado con cierta tranquilidad y con cierta seguridad. Mi idea es que el ciudadano común tenga bajada de Mi Argentina una aplicación que lea código de barras. Cuando vos abras vas a tener el precio que corresponde a ese producto y lo vas a ver en la góndola. Si el supermercado, el chino, el almacén no cumple, vos vas a tener 2 botones, que uno es para denunciar que no está cumpliendo. Y como ahora las multas para los supermercados dejaron de ser 8 millones de pesos por incumplimiento y pasaron a ser 240 millones de pesos por cada incumplimiento, porque subimos las multas 60 veces, entiendo que van a preferir cumplir a tener a los ciudadanos reportando con el celular denuncias por incumplimientos. Bueno, denuncia al chino con el botón, sería más o menos la consigna, pero no sea botón, apriete el botón. Recuerdo que todavía está vigente Precios Cuidados, ¿no? Sí. Ya se está pensando en un programa aparentemente diferente. Juan, ¿qué pensás de esto? ¿Cómo estás viendo esta metodología para disputarle el terreno a la inflación? Bueno, el año pasado con el congelamiento de Feletti, yo insistí mucho en que tenía que haber una aplicación que le permitiera con el celular a todos los millones de argentinos que quieran tomarse la molestia, y seguramente son muchos, controlar efectivamente si la lista de precios congelados se cumplía o no. Evidentemente el año pasado no estaban en condiciones de hacerlo, entre otras cosas porque no se cumplía. Entonces supongo que si ahora lo promueven y efectivamente sale esa aplicación, hay alguna intención de controlar y de que la gente controle, y al mismo tiempo alguna intención de sancionar cuando efectivamente no se cumpla, porque si no es una solución que se te vuelve en contra. Si vos dejás que la gente denuncie y después la gente denuncia todo el tiempo y no ve que haya sanciones o no ve que haya cambios, claro, tenés un problemón. Ahora, esto implica ir a la punta de la góndola, cuando en realidad todos sabemos que la formación de los precios no es solamente en el supermercado chino. Supongo que la mención esta de los chinos no tendrá que ver con la guerra en ciernes fría que hay entre Estados Unidos y China, pero son otros los que forman los precios. Y eso es lo que a mí me deja un poco menos de optimismo, aunque me deja optimismo que esté hablando de esta aplicación, junto con el problema de anunciar casi un mes y pico el problema del congelamiento antes. O sea, le estás dando tiempo para que se cubran todo lo que se tengan que cubrir, cosa que pasó cuando Alberto le declaró la guerra a la inflación también con 4 días de anticipación. Digo, y después no vimos ni una canita voladora, ni un cohete, ni una bala, ¿no? Entonces tenemos un problema con el tema de la anticipación de las medidas y con quién supuestamente sería sancionado si efectivamente hay incumplimientos. Sí, tanto lo anunció que lo que pasó que fue atacaron primero los otros. Bueno, le avisó que iba a hacer guerra antes de tirar un tiro del otro lado, ya entonces te empezó a tirar misiles yo y pegar estamos en guerra. Estamos en guerra. Un shock inflacionario generado espectacular. Ahora, es como si anunciáramos una guerra con Brasil, entonces Brasil tentativamente a principio te toma Misiones, Entre Ríos y Corrientes, y después te devuelve Entre Ríos y se queda con Misiones y Corrientes. Estamos al horno. Más o menos pareciera que la cosa es así. Y te agrego un condimento que me parece no menor en este tema de este programa de Precios Justos. La intención es que con las 20 empresas principales de góndola, que tiene que ver con productos no solo de alimentación, sino también bebidas, higiene y limpieza, se llega a un acuerdo de precios. O sea, repetimos el mecanismo que ya
funciona para otros programas como Precios Cuidados, que los productos que entran en el acuerdo son los que las empresas ofrecen y a los precios a los cuales se supone que se lo van a poner ellos, esto tampoco está claro, para congelar durante 120 días. Es decir que también ahí me parece que hay un mecanismo que por lo menos con los antecedentes genera algún tipo de precaución, el tema de decir, bueno, entonces me vas a poner determinados productos, me vas a jugar con otros productos por afuera del acuerdo, como ya está pasando. ¿Cómo ves vos este tema? Yo lo veo como una gran debilidad del programa en sí, que esto se haga por acuerdos. Hay una diferencia grande acá. A ver. Martín Guzmán no era un presidenciable, a pesar de que él pensaba que sí, para el futuro, lejano, de gente que conozco en común, me lo he dicho. Y Massa es un presidenciable que tiene sponsors económicos de mucho poder en la Argentina, que les gustaría verlo presidente, y también tiene sponsors de afuera, como todos sabemos. Entonces, lo que vamos a ver ahora es una guerra entre sponsors. No es solamente alguien que está corriendo con una escudería y no hay nada atrás. Estamos viendo una guerra de sponsors. Si Massa no logra contener la inflación de acá a mayo del año que viene, no tiene ninguna posibilidad de ser presidente ni de seguir siendo ministro de Economía. Si Massa logra bajar sustancialmente la inflación de acá a mayo del año que viene, por ahí se coloca en una buena posición para ser el próximo presidente, y entonces esos sponsors van a estar chochos de que hayan salido presidente su delfín. Del otro lado tenés gente que está sponsoreando a Macri y compañía, a cualquiera de ese sector. Esa puja se va a ver en esta guerra de precios. Y en la guerra de precios yo no creo que sea, como dicen, el 80-90% de los precios de las cosas que consume la gente lo que se vaya a congelar voluntariamente. Yo creo que eso debe ser el 80-90% de las empresas líderes de la góndola del supermercado, pero que vos cubras el 80-90% de los productos de limpieza, de higiene personal y un montón de otras cosas que estaban en la lista de congelamiento de Feletti y eran mayoritarias, no quiere decir que le quites un poco el agobio a la gente con el tema de alimentos y bebidas, que hay por como mínimo un 40% de la población que le está pesando mucho eso. Entonces digo, ojo con los porcentajes también, y ojo con esta puja. Esta puja a mí me da un cierto optimismo. Martín Guzmán no encarnaba a estos sponsors. Obviamente que tenga sus sponsors también tiene un costo. Ya lo hemos visto con el dólar soja, lo veremos con la suba de tarifas paulatinamente, ahí hay parte de los sponsors, y a qué precio se acuerda para este congelamiento. Te pregunto para tratar de interpretar. Suponemos que esos sponsors podrían tener interés en que soja quede el inconsciente. Massa quede bien posicionado como candidato, y para eso le harían un esfuerzo para controlar la inflación o para estabilizar precios. Exactamente, jugando con él. O sea, lo que va a ocurrir de acá a las elecciones es que tiene que definirse quién va a ir del lado del Frente de Todos como candidato a presidente. Si estos sponsors prefieren a Massa respecto de Cristina, que tampoco está claro que quiera ser candidata y que sea bueno que sea candidata, porque genera también, como muchas adhesiones, también mucho odio, como pasó ahora en Brasil con Lula. O sea, tenés un montón de gente que tiene una adhesión férrea y un montón de gente que lo odia. Bueno, acá pasa lo mismo. Entonces, si esos sponsors prefieren a Massa respecto de Cristina y prefieren a Massa respecto de Macri, tienen que ayudarlo a que sea candidato presidencial. Si de acá a mayo, junio, no controla la inflación, no solamente no es candidato presidencial, sino que no le va a dar ni para ser ministro. Entonces digo, y tiene que ser algo sustancial, no bajarla del 100% al 60%, tiene que bajar la inflación al 40, 35, ponele como máximo, para que la gente realmente note una diferencia y diga, bueno, este tipo la tiene clara, entre comillas, y tiene sponsor, y puede sacarnos del pozo, aunque esos sponsors nos cuesten caro, los locales y los internacionales, ¿no? Juan, te saluda Sergio Vinieji, ¿cómo andás? Profe, un placer como siempre. Estás haciendo una lectura política con la que coincido, una lectura política de la economía y de la inflación. Sin embargo, cuando gobernaba Mauricio Macri, sus mismos aliados no pararon de subir los precios. En un momento hasta llegó a tener
cierta tensión con esos grupos que, más allá de sus simpatías políticas, si pueden embolsar más plata, lo van a intentar. Claro, pero no nos olvidemos que cuando tuvo 53% de inflación, la devaluación fue del 100%. Digo, los socios son sponsors, pero no son tontos. Digo, ellos quieren ganar en dólares. La definición es ganar en dólares. Entonces, vos me podrás preguntar, che, ¿y qué va a pasar con el dólar de acá a un año? Qué buena pregunta, Mario. ¿Entendés? Porque si el dólar se va al carajo, esos sponsors automáticamente le van a soltar la mano. Así que dentro del plan Massa presidente, tiene que haber también guita que entre de afuera y guita que pongan los que tienen guita de acá y se la han llevado afuera. No te digo 50.000 millones de dólares ni 40, con que traigan 10.000, 20.000 millones de dólares y den señales de que van a seguir entrando, eso ya calma a la fiera, alguna fiera. Otra van a querer hacer una corrida como le hicieron a Batakis porque no querían que esté Batakis, o como le hicieron a Guzmán cuando empezó a hacer agua su plan de financiamiento en pesos. Digo, es una jugada complicada, pero el tablero argentino es complicado y va a haber que estar en el medio del tiroteo entre estos dos bandos, digamos, ¿no? Sí, es otro frente de sponsors o corporaciones poderosas, el tema de los exportadores y los de las finanzas que pueden manejar estos hilos de entrada o no entrada de capitales, ¿no? Yo no estoy seguro que los sponsors mayoritarios de Macri incluyan a casi todos los exportadores importantes, ¿eh? Ajá. Si me preguntás, los grandes cerealeros, sí, con intereses en Estados Unidos, seguramente están más inclinados por un Massa que mantenga el clima social bajo control, a ver, yo lo veo a Massa como un Menem 2, y tuvimos 10 años de Menem, y yo no los festejo ni me acuerdo con alegría. sí. Pero digo, si lo logran empujar a la Argentina a una situación de cuasi hiperinflación, como ocurrió en el 89, lo que logran es instalar a un tipo que parezca mucho menos malo, haciendo cosas como la que hizo Menem, y aparentemente eso es lo que viene. Y yo no lo festejo, pero de otro modo, si pateas el tablero tenés que estar preparado para lo que te vengan a mandar estos muchachos, digamos. Una muestra gratis fue cuando estuvo Batakis en el ministerio y el dólar estaba a 3.50, entre otras muchas cosas, y la inflación se disparó y demás. Digo, del otro lado el peso pesado, y yo creo que ni siquiera Lula va a patear el tablero de Estados Unidos y de todos los agroexportadores y demás. Sí, un panorama, además, y en esto creo que vas a coincidir, es decir, estaríamos ante un panorama de un gobierno muy condicionado por estos grupos económicos de poder, que además son un poder político, no solo económico, y un disciplinamiento de la economía que sería, bueno, te di la estabilidad, este es el costo que te cobro por darte la estabilidad. Claro, y además, la política jamás está fuera de la economía. El otro día un amigo me pedía que le hable de la deuda con el FMI sin meterme en la política. Le dije, vos estás en pedo, no hay forma. Es ridículo lo que me está pidiendo, claro, especialmente con el FMI. Pero digo, no podés abstraerte de cómo van a ser los resultados de las elecciones. Entonces, supongamos que Juntos por el Cambio no se rompe, los radicales no se pelean con el PRO y con Macri y nada, y el Frente de Todos no se rompe. Las elecciones van a terminar como terminaron las de Lula-Bolsonaro, cabeza a cabeza, y eso te debilita mucho a cualquiera de los que gane. Espero que sea el Frente de Todos, gana por el 52 contra el 48, te debilita un montón, te deja el Congreso complicado, sí, y te debilita frente a estos tipos que son los que no dejan vacío de poder, que son las multinacionales, Estados Unidos y su embajada, los grandes agroexportadores de la Argentina, los grandes productores de alimentos y de acero y de aluminio y demás. Entonces digo, eso es malísimo, y es malísimo el proyecto de país que ellos tienen y que no estamos discutiendo, pero prefiero que se discuta en el marco del futuro del Frente de Todos y no en el marco del macrismo, digamos, porque ahí estamos al horno, porque es una gran ensambladora argentina que con suerte ensambla algo y si no manda limones, ¿viste? Juan, te hago la última pregunta. Estamos hablando con Juan Valerdi, economista, y sobre un aspecto que sé que vos conocés mucho, hace de mucho tiempo que lo seguís, que es todo el tema del sector externo y el tema movimiento de capitales, que algunos tienen que ver con el comercio exterior, otro con las finanzas, y es un aspecto donde también el gobierno a través de Massa se ha metido mucho con el tema importaciones, por ejemplo. Viene denunciando con uno de sus
soldados principales ahí, Guillermo Michel, en la aduana, batallando mucho con ese tema de terminar con el festival de importaciones, como lo describió él, y también con los acuerdos con Estados Unidos para intercambio de información fiscal, es decir, como para detectar lo que vos decías al principio, o en un momento de la búsqueda de los capitales fugados para tratar de que por lo menos una parte vuelva. ¿Cómo ves este aspecto, este costado de la situación económica y cómo lo está encarando el actual ministro? Así como te diré antes, optimismo con reservas, en este tema que acabas de mencionar, tanto en la investigación de las importaciones con facturaciones truchas, lo mismo de exportaciones con facturaciones truchas, y la colaboración con Estados Unidos, lo veo con un pesimismo profundo. Creo que lo único que van a hacer es lo que hacen los comisarios nuevos, que es agarrar a los perejiles que venden marihuana en la esquina a 3 porros y los meten en cana y dicen estamos luchando contra la droga. Vimos hace poquito que el FBI colaboró, 10,5 millones de dólares, tenía una cueva, qué sé yo, ya, entre paréntesis, no solamente 10,5 millones de dólares es irrelevante, sino que además se los quedaron ellos porque como era dinero de lavado se los queda a Estados Unidos. Segundo tema, investigaron hace poquito las exportaciones de no sé cuántos cientos de exportadores por el 2020-2021 y llegaron a la conclusión de que había 3.000 millones de dólares de error, digamos. 3.000 millones de dólares en esa masa es casi nada, es prácticamente irrelevante. Sí. He visto distintas cosas que dan señales de que van por el chiquitaje, así como cuando fue el quilombo de la carne, también se fue por los frigoríficos más truchos, pero también más chiquitos, y eso por ahí benefició a los frigoríficos más grandes y tradicionales. Entonces tengamos cuidado con comernos la operación de que estamos yendo a fondo contra los malos y en realidad vamos contra los pequeños malos que le molestan a los grandes, ¿no? De eso se trata, Juan, en esta charla como esta que tenemos con vos, tratar de justamente de detectar cuál es la realidad detrás de esto y como vos bien marcás, las cuestiones políticas que son las que definen este tipo de cuestiones. Te agradecemos muchísimo este contacto, un placer como siempre charlar contigo. Un abrazo inmenso, hasta la próxima. Chao. Juan Balerdi, economista, pasó por estos micrófonos siempre. Eso hoy, señor. Hay otro tema del cual habló Massa y que preocupa mucho, que es el tema de las prepagas, ¿no? Sí. Que salió con una variante similar a la de algunas aseguradoras de autos. ¿Querés escucharme? Es el audio número 7, ¿no? En el que habla, y además hace referencia al tuit de Cristina, que fue como el primer, no, pará, ¿no? que lanzó una integrante del gobierno, porque Cristina es la vicepresidenta. Cuestionando los aumentos que se lo otorgaron a diciembre y que ya son el 9º del año. Sí, 9 aumentos este año, superando largamente la línea de la inflación. ¿Qué dijo Massa? Dijo esto. El aumento de las prepagas no tiene ninguna explicación, no generó ningún ruido. Yo comparto, filosóficamente lo que dice el tuit. La diferencia en todo caso es que hay que entender que a mí, más que por ahí quejarme, me toca, además trabajar en la resolución, ¿no? Creo que, Cristina lo que hace, o el tuit de Cristina desnuda un problema, que es que las prepagas en la Argentina en el último año tuvieron aumentos por encima del promedio. Me parece que es verdad. Se lo da una resolución, por eso hay que desindexar la economía. Cuando la fórmula está hecha, lo que hace el funcionario es cumplir lo que dice la resolución, ¿no? Hay que pensar un nuevo modelo que permita que las empresas de salud ganen plata, porque está bien que ganen plata, que den un buen servicio, porque es clave que den un buen servicio, que el cobro también esté asociado a la tasa de uso. Hay varias cosas que se desprenden de esto. Por un lado, me alegra que nuestro ministro de Economía acompañe filosóficamente lo que dice Cristina. Ayer salió una nota en Página 12 contando la situación de los médicos, de los trabajadores de la salud. Sí. Se están yendo de varias de las prestadoras porque a pesar de los múltiples aumentos, cobran poco. Se les obliga solo 15 minutos de atención a cada paciente para maximizar, para potenciar, etcétera, etcétera, y que, tenés quejas de los dos lados, del usuario, de los pacientes y de los mismos profesionales de la salud. Entonces, me alegra que filosóficamente el ministro Massa esté de acuerdo con lo que dice no tan filosóficamente nuestra vicepresidenta. ¿Y qué es lo que implementó entonces
Rulo, con respecto a las prepagas, para tratar de paliar un poco este aumento? Sí, a ver, la idea que dejó ahí pendiente es que se salga de este sistema en el cual lo que se le hizo fue una fórmula de ajuste del precio de las prepagas. Esto se hizo a mitad de año, lo hizo el propio gobierno. Entonces la aplicación dio estos aumentos terribles. Claro. Algo ahí se calculó mal. Y introduce una propuesta interesante, pero me parece muy difícil de poder resolver en el corto plazo. Es decir, las prepagas no están cobrando una contraprestación de servicio, están cobrando un seguro de salud. Es decir, vos pagás y si te pasa algo, yo te cubro. Si no te pasa, pagaste y chau, me quedé con la guita. Y además en muchos casos vos pagás y si te pasa algo, tenés que pagar de vuelta, ¿no? Porque además, está copago, sí, ¿no? Y si además de pagar, qué sé yo, por esos accidentes de la vida, cumplís años, llegás a determinada edad y te aumento porque tenés más años. Entonces tenés más chance de tener que necesitar esos servicios. Entonces, ahí hay un sistema que, en el caso de los seguros, tienen una especie de cálculo actuarial en el cual tienen que vincular el tema a la cantidad de accidentes, por ejemplo, que ocurren, lo que cobran en función del valor del auto y demás. Hay una serie de regulaciones. En este caso no existe, es casi libre. Es decir, como tengo la mejor hotelería en mi prepaga, te cobro el precio del hotel 6 estrellas. Claro. Entonces, eso cambiaría de rubro y cambiaría también la regulación si fuera considerado un seguro de salud. Que él dice, bueno, hay una parte que es un servicio, como cualquier obra social, o hay otra parte que es un seguro de salud. Debería cambiar de régimen y por lo tanto tener otro tipo de control de precio. ¿Esto es posible? Me parece que no en el corto plazo. Un cambio así violento como ese, fuerte, pero totalmente justificado, en este caso yo creo que es absolutamente justificado, requeriría de una serie de meterse en una discusión inclusive mucho más profunda que la actual. Por ahora duda. Y entra la correlación de fuerzas otra vez. Pero, y por ahora esa correlación de fuerzas se da en cuánto me pedí de aumento, cuánto te doy de aumento, y estamos en esa disputa permanentemente, y agarras de rehén, en este caso a los médicos, enfermeras o el sindicato de la salud. Entonces vos de repente opera el sindicato de la salud de una forma que está prácticamente reclamando que aumenten las cuotas para ellos poder cobrar mejor sueldo. Claro. Terminan siendo rehenes los intereses de las patronales, claramente. Y si mejoran, invierten considerablemente y mejoran la salud pública y la gente no tiene que depender tanto de las prepagas, como decía Ramón Carrillo, ¿no sería una buena idea? Y quizás, obviamente, quizás. Ese es el punto, pero fíjate vos lo que está pasando con la salud pública. Por lo menos ayer tuvimos conflictos de enfermeros, médicos y demás, porque hoy no le Garrahan de nuevo, ¿no? Sí, no le pagan lo que corresponde. Al contrario, lo que estamos haciendo es lo contrario, al revés. Estamos tirando para abajo la salud, por lo menos acá en la ciudad está sucediendo. Es que por otra parte siempre decimos lo mismo en City, sobre esto es el distrito más rico del país, no porque es el que más recauda, es además el que más recauda en relación a la población que tiene. Claro. Y al territorio que debe atender, que también es importante. Acá no tenés que hacer rutas interjurisdiccionales para llegar de una localidad a otra, como pasa en provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Bueno, pero es que hay que poner muchos carteles de que la transformación no para, eso sale plata. Fíjate, porque deben estar poniendo uno arriba de otro, porque parece que se les fue la mano con algunos. Bueno, yo el otro día vi esto es extraordinario, en la avenida Santa Fe y Bulnes, había una alcantarilla, que no sé qué problema tendría, la alcantarilla no parecía haber ningún problema, rodeada por 3 vallas en triángulo, y las vallas tenían un cartel de la transformación no para, ¿no? O sea, estamos arreglando una alcantarilla, la transformación no para. Ya ahí me dio quizá un poquitito de sobreactuación, se me ocurre a mí. ¿No? Más allá de que la transformación no necesariamente es algo bueno, sobre todo viniendo de ellos. Claro, el concepto de transformación es un poco complicado. 11 horas de la mañana, clavadísimas, 11 horas y 1 minuto. Rulo, ¿alguna cosita te quedó para el estribo antes de despedirte? Una sola cosa le quiero señalar con respecto a la relación con Brasil, pero es un anticipo nomás, porque que después vamos a desarrollar. Existe
existe un programa, no sé si hablar más temprano de esto, que trabajó Daniel Scioli. Es un documento que ya acercó Daniel Scioli sobre el tema de la integración Argentina-Brasil y un plan de corto plazo, un plan 2022-2023. ¿Qué se podría empezar a hacer con el Brasil de Lula en cuanto a integración? Buscar puntos de acuerdo que ya existen, de objetivos comunes y trabajar no solo sobre el comercio bilateral entre los dos países, sino algunos proyectos que tienen que ver con un desarrollo regional donde Argentina y Brasil serían una cabecera para iniciar un proceso nuevo. De esto por ahí podemos hablar en otro momento, pero me parece interesante que se empiezan a discutir cosas diferentes en la perspectiva de que obviamente el triunfo de Lula le da otra potencia a la región, otra posibilidad, sin ir como tanto más allá, es decir, como no es el gobierno de izquierda que vamos a cambiar el mundo, pero por lo menos ubicar a la región en un lugar diferente, por lo menos de una persona como Lula, que me parece que es de las pocas personas en la región que entiende lo que está pasando, el conflicto que se da a nivel mundial, un mundo que está cambiando, que está en crisis, que sigue en guerra, que es parte me parece que es parte de esa crisis, una Europa que no termina de entender dónde va a quedar parada, Estados Unidos que no termina de cometer errores, una Rusia que no deja de tirar del mantel, digamos, muchos cambios, y China con un nivel de ambición que está, me parece, inclusive hasta dañando al resto en cuanto a las relaciones que mantiene.